Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Foro Futuro. En esta ocasión, que además es el último del año, vamos a hablar de la inflación y de los retos que plantea para el año 2023. Yo creo que podemos decir, tanto en Europa, pero especialmente en España, que ya hemos visto no sé si decir que nos ha dado un respiro, porque una tasa del 6,6, que es como quedó en noviembre, no sé si podemos hablar de respiro, sí ha dado alguna señal de, afortunadamente, ralentización. Aún estamos lejos de ese 2% que marca la ortodoxia de los grandes bancos centrales y desde el BCE, el economista jefe, Philip Lane, ya advirtió de que va a seguir por encima de esa meta deseable durante bastante tiempo. También dejaba ver la posibilidad de efectos de segunda ronda de la inflación. Y con todos estos elementos yo creo que es un buen momento para plantearnos qué se está haciendo desde el sector público y desde el sector privado en España para combatir la espiral y qué son los pasos a dar de cara al 2023. Esto nos lleva irremediablemente a hablar del pacto de rentas, ¿no? Que por una forma sencilla de describirlo es la empresa renuncia a repercutir todo el aumento de costes en el precio final de sus productos, los trabajadores renuncian a reclamar toda la pérdida de poder adquisitivo que aumenta el coste de la inflación y así se frena, digamos, la escalada. Pero también hay que preguntarse cuál es el papel de los gobiernos, de las autoridades del sector público para contener esta espiral, qué tienen que hacer desde el punto de vista fiscal, qué tiene que pasar con las pensiones, si es que tiene que pasar algo en las pensiones, si es que las pensiones tienen que tener un papel en todo esto. En fin, en definitiva, creo que vamos a pasar una mañana muy entretenida con todo esto. Vamos a empezar con la presentación, con la ponencia de Manuel Hidalgo, que es profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide y economista senior de la Escuela de Negocios ESADE, que creo que es una persona muy, muy, muy capaz y con una gran capacidad de divulgación para dar el pistoletazo de salida de esta charla. Y luego, por supuesto, tenemos a nuestros analistas habituales, Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas, Fernando Fernández, economista y consultor, Alicia García Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico de Natixis y profesora de Ciencias y Tecnología de Hong Kong, y Francisco Pérez, profesor emérito de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director de investigación del Instituto IBIE. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, muchas gracias a los que nos están siguiendo por streaming y Manuel, me tomo la libertad de tutearte. Por favor, el micrófono es tuyo. Pues muchísimas gracias, Amanda, y por supuesto muchísimas gracias a 5 Días y El País Economía pues por invitarme a esta sesión que yo creo que puede resultar muy interesante. Mi papel va a ser, en los primeros minutos, va a ser principalmente la de presentar la cuestión. Yo creo que por prácticamente todos y todas ya pues, hemos oído hablar tanto de la inflación, la hemos sufrido en estos últimos meses, diría que casi años, estos 2 últimos años, año y medio, que por lo menos tenemos ya la sensación de entender qué es lo que está pasando. Pero me creo en la obligación de repasar de alguna manera cómo hemos llegado hasta aquí, porque si no entendemos bien, como yo creo, no sé después los tertulianos, los compañeros y Alicia, lo que pensarán sobre esta situación, pero si no entendemos bien cómo creemos que hemos llegado aquí, pues difícilmente será posible plantear soluciones de futuro. Yo me he preparado simplemente en unos breves 5 o 10 minutos nomás un repaso a qué ha sucedido. Yo creo que es imposible para empezar, desvincular el proceso, este episodio de inflación, pues de una crisis anterior, que todavía podríamos decir que no está cerrada del todo. Estamos viendo lo que ocurre, por ejemplo, en China, que es la pandemia. Ha sido gran parte en una primera fase, ahora explicaré que hay dos grandes fases claramente diferenciadas en este episodio de inflación, que se han aunado, se han unido, pero que tienen diversas causas. Una primera fase en el proceso de inflación que se inicia ya, digamos que a partir del verano del año pasado, del año 21,
pues proviene precisamente de esa salida tan abrupta, en el buen sentido de la palabra, pero sin embargo tan abrupta, de lo que venía a ser las restricciones creadas y generadas tanto naturalmente como artificialmente para contener la pandemia. Obviamente, yo creo que todo el mundo ha oído hablar de los cortes de suministro, de las disrupciones en las cadenas de producción, en las cadenas de comercialización. Se ha hablado, por supuesto, también de la subida de los precios de los fletes y cómo esto generó una serie de efectos en cadenas que terminaron elevando ciertos precios que están, vamos a decirlo de esa manera, en la base de las cadenas de producción. Es decir, son precios que en determinado momento siempre se van a trasladar al resto porque son costes que se van a incorporar en la inmensa mayoría de las cadenas de producción y, por lo tanto, se van a terminar repercutiendo. Por supuesto, ya hubo un aumento de los precios energéticos, también hubo, como he dicho, un aumento del precio de los fletes, pero también, por ejemplo, y para sectores como el sector de la agroalimentaria, tanto la agricultura como la industria agroalimentaria, por ejemplo, precios como el de los fertilizantes, pues al final ha terminado repercutiendo de alguna manera en todo el sistema de precios de las economías, prácticamente todo el mundo, y esto se trasladó finalmente a los precios finales de los consumidores. Por lo tanto, esta es una posible explicación. Después hay otras explicaciones, obviamente, que a lo mejor hay que discriminar por zonas del mundo. Por ejemplo, la política fiscal, el aumento del gasto aplicado para evitar que la pandemia creara más daño en las economías occidentales, pues fue mucho más intensa en el caso de los Estados Unidos, lo que le ha dotado a la inflación en este país de un perfil ligeramente diferente a la que, por ejemplo, tenemos en Europa. Es decir, mientras la inflación, en buena parte, podríamos definirla como una inflación de oferta, es cierto que también tiene ciertos componentes de demanda en su origen en el caso de Estados Unidos, menos en Europa, aunque después obviamente se han ido de alguna manera compensando como consecuencia de la traslación de los precios y después, como podemos entender también, de la aparición de algunos tímidos efectos de segunda ronda que todavía no se han consolidado, pero de los que hablaremos seguramente. Por lo tanto, todo eso ayudó a que durante todo el 2021 y el inicio de 2022 pues fuéramos testigos de una inflación que venía del orden del 0% durante la pandemia. Tuvimos deflación y que se elevó a niveles del 4 o 5%, si no recuerdo mal, 6% a principios de este año. Sin embargo, ¿qué podemos decir de aquello? Sí es verdad que fue un golpe, nosotros lo llamamos en economía shock, un golpe de oferta, he dicho que parte también de demanda, y que entre esos factores que he determinado y algunos otros, pues lo que podríamos haber esperado es que la inflación hubiera alcanzado un máximo a principios de año y después hubiera empezado a moderarse, porque, y este es un debate que también yo creo que va a surgir y que es muy importante para poder saber qué políticas tenemos que aplicar de aquí a futuro, porque entonces se pensaba, yo todavía sigo pensándolo, pero se pensaba que la inflación iba a ser una inflación temporal, un choque temporal y nada permanente, porque no había esos factores, no aparecían esos factores que determinan que la inflación pudiera ser, alargarse en el tiempo, que son principalmente, yo creo que Amanda lo ha señalado, las rentas y los efectos de segunda ronda. Pero, sin embargo, y aquí viene la segunda fase que hay que mencionar, de repente llegó la guerra. Obviamente, ya durante 2021 se estuvo gestando esos efectos. Tenemos que ver, por ejemplo, los gráficos de suministro de gas de Rusia hacia Europa, cómo se fueron reduciendo paulatinamente durante todo el año pasado, y todo el mundo entiende que fue con la clara intención de establecer una situación de partida que pudiera amenazar de alguna manera la sostenibilidad de la economía europea frente a un hipotético conflicto ucraniano que al final, el 24 de febrero, se hizo realidad. A partir del 24 de febrero todo cambia. Todo cambia porque ante las causas anteriores, o junto con las causas anteriores, tenemos que introducir una nueva causa, que es evidentemente los efectos de la guerra, principalmente e inicialmente sobre los precios energéticos, que de nuevo sufren un shock, que se van a trasladar durante buena parte de la primavera y el verano de este año, con un máximo, por ejemplo, en el caso del gas a finales de agosto y con un máximo en el caso de los combustibles durante el mes de julio, principios de agosto, y que evidentemente le van a dar una nueva vuelta de tuerca a una situación que ya era, vamos a decirlo, era una situación compleja. Esto ha provocado que algunos países pues hayan visto elevar su inflación por encima del 10%, particularmente España. Fuimos de los primeros en superar esa cota y ahora, sin embargo, frente a otros países, nosotros nos situamos en una situación algo más moderada por algunas razones que podremos discutir en el debate. Otros países como Alemania o, por ejemplo, países del centro de Europa, pues están amenazados por unas tasas de inflación que, aunque ya empiezan a moderarse, siguen siendo muy elevadas y que, por supuesto, condicionan la toma de medidas, particularmente las de política monetaria. Todo ello, obviamente, pues nos introduce en una situación excesivamente compleja. Es verdad, como ha dicho Amanda y adelantado, yo creo que ya estamos
como definí el otro día en un artículo, ya hemos pasado el fin del principio. Yo creo que ya estamos enfrentándonos a una posible moderación de la inflación. Yo creo que en España es muy evidente. Hemos pasado del 10,7 al 6,6 en apenas 3-4 meses y es bastante probable, por los datos que vamos teniendo intermensuales, intertrimestrales, que la inflación se siga moderando al entorno posiblemente del 4% o 5% para la primavera del año que viene, llegando, según las previsiones de algunos organismos, al 3% a finales del año que viene. Esto es obvio, pero sin embargo no hay que relajar la tensión que tiene que provocar en los organismos que están a cargo de las políticas que pueden moderar la inflación durante los próximos meses. Y la razón es principalmente porque no estamos libres todavía de la aparición de ese gran temido efecto de segunda ronda, que yo creo que todo el mundo lo entiende. Obviamente, cuanto más elevada permanezca la inflación, más incentivos habrá para reactivar negociaciones para subir rentas, tanto márgenes, por supuesto, como salarios. Y ese riesgo, aunque sea muchas veces contraintuitivo y a la gente le cueste trabajo entenderlo, si eso lo hacemos, obviamente lo que estaremos generando es simplemente una huida hacia adelante y no generaremos un beneficio ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo sobre la economía. Ese riesgo permanece y ese riesgo puede aparecer también durante el año que viene. También propongo, como una cuestión de debate interesante, es el papel que van a jugar las políticas públicas en la moderación de la inflación del año que viene. Por supuesto, la política monetaria va a seguir endureciéndose. Es posible que no llegue a tanto de lo que podríamos haber pensado hace unas semanas, pero se va a endurecer, sin lugar a dudas. Pero ¿y las políticas fiscales? Podemos decir claramente que las políticas fiscales están jugando a otro partido. Están haciéndole el juego contrario a las políticas monetarias, porque cuando somos chicos y estamos en la facultad, lo primero que nos enseñan es que si yo tengo que reducir la inflación no puedo hacer una política fiscal expansiva, porque lo que estoy haciendo es añadir leña al fuego o combustible al fuego, nunca mejor dicho. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión muy interesante. Por lo tanto, a lo que quiero ir es que, aunque nuestras previsiones, a falta de la existencia de algún accidente que pueda ocurrir el año que viene, y esperemos que no, que tengamos un año aburrido en muchos aspectos y que nos dejen tranquilos y que los datos puedan ir moderándose hacia donde nosotros creemos que puede ir, a falta de ello, sí es verdad que existen una serie de riesgos más soterrados, pero que sí pueden evitar que la inflación se termine moderando hacia los niveles que a nosotros nos puede interesar. Insisto, estos grandes riesgos pueden ser, por ejemplo, ahora los debatiremos, la subida de los salarios, la subida o el aumento de los márgenes empresariales y sobre todo y ante todo también, que no se nos olviden, políticas fiscales que pueden añadir presión, esta vez por el lado de la demanda, a los precios. Todo ello yo creo que va a definir la evolución de la inflación del año que viene e insisto, y esto lo dejamos fuera. Yo no sé si debatir sobre esto porque la verdad es que sobre cines negros lo único que podemos hacer es verlas venir, pero todo esto obviamente a expensas de que volvamos a tener un accidente geopolítico, esperemos que no, que añada de nuevo una nueva ronda de subida de precios que obviamente si llega a ocurrir cualquier debate que podamos hacer ahora mismo sobre cómo va a evolucionar la inflación el año que viene, como pasó a principios de este año, quedaría completamente desfasado. Yo creo que esta es una imagen más o menos fiel. No creo estar en la posesión de la verdad, pero sí de haberlo meditado mucho y creo que por aquí pueden ir las cosas. Ahora, sin embargo, en el debate se pueden plantear otras cuestiones de cuál es la situación de la inflación y cómo podemos en los próximos meses trabajar para que ésta siga alcanzando esos niveles deseados que no nos olvidemos deben de estar en torno al 2% a medio plazo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Lo dejo aquí. Yo creo que tenemos tiempo y cuestiones y materias para debatir. Y a partir de este momento, pues cedo obviamente la palabra y el tiempo a los compañeros y a las compañeras para poder seguir avanzando en lo que yo creo que nos puede interesar mucho en este debate. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias y enhorabuena por una presentación tan redonda. Y sí, has abierto varios velones, varias líneas de debate, qué papel tienen que jugar las políticas públicas, cuán preocupantes son esos primeros indicios de efectos de segunda ronda. Y yo creo que le voy a pasar la pelota a Francisco Pérez para que responda a todo esto. Pues muchas gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, Manuel, yo creo que en la presentación que ha hecho secuencial de cómo aparecen los problemas y dónde estamos, centra bien el problema, ¿no? Vamos a ver. En primer lugar,
yo creo que los factores que influyen en esa moderación que se observa en la evolución reciente de la inflación, especialmente en el caso español, son de carácter externo e interno, ¿no? Y conviene subrayar los dos porque seguramente de su permanencia va a depender la evolución en los próximos meses de esa tendencia moderadora. En los factores externos, por un lado, lo que al principio fue el origen del problema, las alzas de precios, en particular en los mercados energéticos, se han suavizado, también se han suavizado los cuellos de botella de las cadenas globales de producción y se han abaratado los fletes y aquí ha habido contribuciones positivas, ¿no? Pero internamente también las ha habido, porque por un lado las medidas fiscales y regulatorias, bueno, aparte de ese componente que subrayaba Manuel, ¿no?, cuando decía la política monetaria y la fiscal parece que están a cosas distintas. Bueno, pero en la política fiscal ha habido un conjunto de medidas que han tenido también implicaciones sobre los precios, ¿no?, regulatorias, de modificaciones de tipos impositivos, de ayudas fiscales. La valoración que hace el INE es que la tasa de inflación, el IPC, a constancia de medidas fiscales sería medio punto superior, ¿no?, según los datos de noviembre. Claro, aquí la pregunta importante es, bueno, son dos preguntas en realidad, si esas medidas son sostenibles y la segunda, si todas son deseables. Desde mi punto de vista, la sostenibilidad es importante y no está garantizada porque efectivamente esto tiene un impacto sobre el déficit público no despreciable. En segundo lugar, no todas son deseables porque sí es verdad que hay un objetivo que es contribuir al control de la inflación. Las consecuencias sobre el déficit no se pueden olvidar y además en algunas de estas medidas, por ejemplo, la generalización de el descuento en los precios de los productos energéticos al consumidor, pues como hemos comentado ya en otras ocasiones, tiene un efecto no deseable, que es que reduce la percepción de que los precios que pagamos al exterior, que es de donde compramos estos productos, han subido y, por tanto, esto no favorece el esfuerzo por ahorrar, ¿no? Y, por otra parte, no está nada claro que una parte muy importante de los consumidores tengamos por qué beneficiarnos con cargo al erario público de un esfuerzo colectivo de esta naturaleza. En definitiva, lo que muchas veces se está planteando que es que hay una llamada de atención sobre la importancia de que este tipo de medidas estén lo más focalizadas posible hacia los colectivos que son más vulnerables, aunque el problema nos afecte a todos, ¿no?, pero no nos afecta con la misma intensidad. Por otra parte, en realidad, en relación con los esfuerzos internos, bueno, en realidad hablamos mucho del pacto de rentas que no se ve en el horizonte, pero por otra parte lo que observamos es que de facto está habiendo contención salarial, con unas subidas salariales en torno al 3%, y aunque hay limitaciones en la información, tampoco hay de la que se dispone argumentos muy importantes para pensar que los márgenes empresariales no están encajando su parte de el aumento de los costes, ¿no? Sobre esto me llama la atención que, siendo un país ya desarrollado también en términos estadísticos, ¿no?, cueste tanto clarificar esta cuestión, ¿no? En realidad, cogiendo de aquí y de allá la escasa información disponible sobre márgenes empresariales y sobre rentabilidades, a mí lo que me dicen los datos es que, en primer lugar, que existe una cierta confusión entre datos que indican mejoras de márgenes que pueden provenir simplemente de que estamos en una fase de recuperación de una grave crisis anterior y confusión, digo, entre recuperación de márgenes y márgenes elevados. No son la misma cosa. Los márgenes pueden estar creciendo en algunos ámbitos, pero no ser elevados. En segundo lugar,
me llama la atención la confusión entre márgenes sobre ventas y del nivel que sean y rentabilidades sobre activos. Tampoco son la misma cosa. Hay un empuje sobre los márgenes que puede provenir de la propia inflación y que no se traduzca en rentabilidades elevadas. Y en tercer lugar, una cuestión muy importante, ¿no? Los datos avanzados de la Central de Balances del Banco de España confirman una cosa que en general sucede, ¿no? Y es que hay una enorme heterogeneidad entre empresas. Por ejemplo, unos datos recientes de hace unas semanas lo que dicen es que habría un 30% de empresas que están en pérdidas y con rentabilidades negativas y otro 30% de empresas que tienen rentabilidades elevadas y en el medio un tercio que están en situaciones intermedias. Por tanto, yo creo que en ese debate, en esa pelea por el relato de aquí quién está ganando y perdiendo con esto, cuando la realidad es que estamos perdiendo casi todos, pues se oculta esta heterogeneidad porque las aproximaciones a la discusión se producen demasiado desde el punto de vista de ganar el relato desde una perspectiva a veces ideológica, y desde luego el clima general del país no favorece otra cosa, y un esfuerzo por objetivar también los agentes sociales, los elementos de una discusión en la que el punto de partida debería ser indiscutible para todos. El país se ha empobrecido como consecuencia de la fuerte inflación incorporada a través de productos que compramos del exterior y por tanto, la prudencia lo que aconsejaría es que se reconociera por todas las partes esta cuestión y que se centraran los esfuerzos por paliar sus daños en los colectivos que pueden tener una menor capacidad de defenderse de ese empobrecimiento. Y paso la palabra a los compañeros. Muchas gracias, Francisco. Parece que sí, que la revisión de ciertas políticas de ayuda se van a hacer esto que se dice ahora muy a menudo, de más quirúrgicas, más centradas en los colectivos vulnerables, pero también que 2023 no es un año fácil como para echar el freno, por toda la carga electoral que tiene, para echar el freno en ciertas políticas. Y quería aprovechar, le voy a pasar la palabra a Fernando Fernández e incorporar también un tema muy concreto que se está debatiendo estos días, que es la subida del SMI, que yo creo que es importante para la conversación. Y Fernando, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos otra vez. Empezaría un poco, primero, felicitando a Manuel por una presentación que yo creo que ha sido bastante canónica, en el sentido de que con un altísimo nivel de consenso y sobre la que voy a hacer una serie de matizaciones, entendiendo, insisto, que básicamente en el diagnóstico de la situación estamos de acuerdo. Pero yo querría hacer un par de matizaciones al diagnóstico, porque creo que gran parte de lo que él ha explicado explicaría que la inflación estuviese en el 10, pero no que estuviese en el 6. Me explico. Creo que gran parte que el peso que le estamos poniendo a la estructura de cadena de suministros o la salida de la demanda reprimida después del COVID o incluso la guerra de la energía explica el repunte de la inflación a niveles insostenibles de 2 dígitos, cercanos a 2 dígitos. Pero que hay una inflación latente que estaba en el entorno del 5 o 6% ya antes de febrero y de la invasión de Ucrania, y que tiene mucho más que ver con unas políticas monetarias y fiscales expansivas, extraordinariamente expansivas, históricamente expansivas, sostenidas durante demasiado tiempo en la mayor parte de las economías desarrolladas. Hemos visto políticas de tipo de interés cero que no han hecho más que alimentar una burbuja financiera y que acaban trasladándose a precios de bienes y de consumo, no solo de activos financieros. Algunas de esas explosiones de esa burbuja financiera las estamos viendo estos días en el mundo de los activos digitales. Y hemos visto unas políticas fiscales que en términos redondos han metido entre 20 y 30 puntos de aumento a la ratio de deuda pública PIB, y que eso efectivamente tiene necesariamente un impuesto expansivo, un efecto expansivo en la inflación. Pero hay otras dos tipos de políticas voluntariamente aceptadas en la mayor parte de los países y en general en Europa y en concreto en España, que yo creo que también tienen un impacto inflacionista.
en elevar la inflación sostenida, o 3 si queréis. En primer lugar, la política energética. Estamos, yo creo, ya hoy, afortunadamente, después de muchos años de la larga negación, reconociendo una obviedad, que la transición energética va a ser inflacionista, está siendo inflacionista y va a ser necesariamente inflacionista durante un cierto tiempo. Y el problema es que cierto tiempo hay que gestionarlo y luego ya seremos todos guapos y felices, pero hay que llegar a esa felicidad perpetua y, por lo tanto, a corto plazo la transición energética está siendo y será inflacionista. Y también esta insistencia en el debate igualitario, y yo insisto mucho en este punto, en la distribución es inflacionista. Es deseable, pero es inflacionista. ¿Por qué? Porque obviamente cualquier política redistributiva, y tiene que ver, Amanda, con esto que acabas de preguntar sobre el salario mínimo, pues obviamente tiene consecuencias inflacionistas. Cuando uno habla de la desigualdad de salarios, por poner el ejemplo del salario mínimo, que es lo que justificaría ese incremento del salario del orden del 8%, el salario mínimo, obviamente lo que está haciendo es elevar la parte baja de los salarios, no comprimir la elevada, ¿no? Y por lo tanto eso desliza al alza la media salarial española. Recordemos que el salario mínimo tiene un gran efecto inductor y de señal en negociaciones colectivas de las que hablaba Paco. Por lo tanto, esa insistencia en elevar el salario mínimo en torno al 8% va a tener obviamente una consecuencia inflacionista, que es poner un suelo a la inflación que difícilmente en España en el año 23 estará por debajo del 6% de media y del 4% al final. Y por lo tanto le estamos poniendo un suelo a la inflación. Y yo creo que este es un tema importante. Pero luego hay una causa que explica, en mi opinión también, la tardanza en reaccionar a la inflación. Y cuando digo la tardanza es una cierta benevolencia, condescencia que han tenido las autoridades económicas, principalmente las monetarias, los bancos centrales, pero sin duda todavía hoy las políticas fiscales, los gobiernos, y eso Manuel también ha hecho referencia, con esta inercia deflacionista. No hemos vivido años, demasiados años, en los que parecía que habíamos superado el problema de la inflación. Y los que ya tenemos unos ciertos años, hemos visto ya muchos periodos en la historia económica en la que la gente piensa que hemos vencido la inflación y adoptamos políticas extraordinarias. Paco, tú y yo, que quizás somos los mayores en este grupo, ¿cuántas veces hemos oído artículos diciendo la inflación ha muerto, ¿no? Bueno, el problema que hemos tenido estos 10 años, que ha habido 10 años de muerte de inflación. Esto genera una inercia en el pensamiento y en las políticas que está detrás, yo creo, de haber consentido un bloque inflacionista. Ahí me llamaba la atención cuando hablábamos con banqueros centrales en el mundo, que eran primero estaban especialmente preocupados por la inflación, pero eran especialmente optimistas sobre la inflación en el caso de produjese. Pensaban que disponían de tácticas, de políticas monetarias, básicamente subida de interés y recorte de la liquidez, que iban a ser muy eficientes en producir descensos rápidos de la inflación en muy corto plazo y sin coste en términos de producción. Y yo creo que ahora estamos viendo lo difícil que es retornar la inflación a la senda objetivo, el coste que vamos a tener que pagar en términos de crecimiento y la larga duración de los tiempos, de la larga duración de las políticas monetarias de tipos de interés elevadas, ¿no? Yo creo, y en esto, Manuel, permítame decir algo, yo creo que vamos a ver todavía subidas de tipos de interés en Europa, subidas significativas. Creo que la lectura de la reunión de diciembre del BCE es muy clara. Porque aquí en España tenemos un problema, que es el segundo tema del que quería hablar brevemente. Problema en el buen sentido de la palabra. Que tenemos una inflación que va mejor que en Europa. Pero la política monetaria, esta vez, se va a hacer, como siempre, en beneficio de la eurozona y no de los intereses españoles, que curiosamente en este caso serían menos inflacionistas de lo que ha sido la tradición. Porque esta crisis europea, esta crisis de la invasión de Ucrania, esto que desplaza la inflación del 6 al 10, para entendernos, en España tenemos por primera vez en muchos años, comparado con la crisis del COVID o con la crisis financiera, un shock asimétrico positivo. España está mejor colocada en esta crisis de precios energéticos y de invasión de Ucrania que los países centrales. Obviamente estamos más lejos del problema, importamos históricamente mucho menos gas ruso, dependemos prácticamente poco en efectos directos de los productos energéticos rusos y, por lo tanto, explica esto, lo que Paco hablaba de efectos domésticos, ¿no? Explica efectos externos, pero explica que parte de la inflación española mejore a pesar de lo que hagamos en España. Mejora necesariamente porque nuestra situación en este caso es favorable en términos relativos respecto a nuestros socios europeos. Y luego hablaba también de estos efectos que él llamaba de política fiscal o efectos inducidos, que yo aquí soy un poquito más crítico que tú, Paco, y lo he escrito varias veces, hablando de una inflación reprimida. Lo que tenemos en España es una inflación reprimida. Estamos haciendo controles de precios. Controles de precios que podemos justificar porque queremos proteger a los más débiles, que luego resulta que protegemos a todos con la presión energética o con el precio del gas, el tope al gas, que lo que está generando es que estemos exportando gas, energía eléctrica subsidiada a Marruecos y a Francia. Pero lo que es un hecho es que estamos controlando artificialmente algunos de los componentes básicos de la inflación que en algún momento dejaremos de tener que controlar y que, por lo tanto, lo que vamos a tener muy probablemente en España es una inflación que cuando el resto de Europa empiece a bajar, empezaremos a liberar esas ayudas fiscales y le pondremos
un choque adicional a la inflación española. Y por lo tanto, creo que vamos a tener una senda menos declinante que en el resto de Europa en cuanto a la inflación en el 23 y el 24, porque vamos a liberar esa represión inflacionista que hemos hecho en el año 22 y que va a provocar que en 23 y 24 suba un poco, ¿no? Respecto a las políticas públicas, y acabo con esto, ya he dicho un poco mi opinión de la política monetaria, creo que ha tardado demasiado tiempo en reconocer que tenemos un problema inflacionista. La política fiscal todavía no lo ha reconocido. Y sí quería hacer un matiz que enlaza con algo que ha dicho Manuel bien. Tradicionalmente venimos hablando de que la política fiscal en Estados Unidos ha sido mucho más expansiva que en Europa y, por lo tanto, podríamos hablar de que la política fiscal en Estados Unidos ha sido inflacionista. El problema que tenemos en Europa, Manuel, es que la política fiscal está siendo inflacionista justo ahora en España y en Europa, porque los famosos fondos europeos son claramente inflacionistas. O sea, yo entiendo la justificación de los fondos europeos en su momento, no entiendo que estemos todos orgullosos de aplicar una política expansiva fiscalmente que lo único que está haciendo es alimentar la inflación. Yo creo que los fondos de Next Generation EU, entre otras muchas cosas, son un ejemplo claro de las dificultades para articular una política fiscal a tiempo. Y el problema aquí es que una política fiscal diseñada para salir de la recesión del COVID se está aplicando para alimentar una burbuja inflacionista y una expansión. Recordemos, por ejemplo, en España, que estamos utilizando 60.000, 70.000 millones de euros de fondos de Next Generation en un periodo en el que la economía está creciendo muy por encima del potencial. Y, por lo tanto, estamos alimentando esos excesos de demanda. Es decir, la política fiscal en Europa, que no había sido tan inflacionista como Estados Unidos en el 22, va a ser mucho más inflacionista que en Estados Unidos en el 23 y probablemente en el 24. Y eso me preocupa. Y me lleva... en las políticas de oferta, que quería hacer un punto de cómo me ha gustado mucho lo que decía Paco de que la política de renta se está haciendo ya en la negociación colectiva al margen de la negociación política, por entendernos. Y me ha gustado bastante lo que he dicho sobre los márgenes empresariales. Solo quería hacer una matización. Cuando uno mira, y es verdad que hay una heterogeneidad brutal, que por cierto eso nos llevaría a pensar en la necesidad de hacer una negociación colectiva también heterogénea y descentralizada, y por lo tanto me preocupa que uno de los efectos de la contrarreforma laboral, como yo digo, es que vuelva a centralizar la negociación colectiva, justo cuando lo que necesitamos, precisamente como nos dicen los datos de márgenes empresariales, es una negociación colectiva muy descentralizada que permita reconocer las situaciones tan diferentes que hay en distintos sectores, porque aparte de la capacidad empresarial o de las posibilidades de negociación, esta crisis energética, esta subida de precios, tiene un efecto muy diferente sobre la rentabilidad de los distintos sectores, dependiendo, entre otras cosas, de su intensidad energética. Y, por lo tanto, parecería lógico que diera lugar a negociaciones colectivas y incrementos salariales muy diferenciados por sectores productivos y por empresas, ¿no? Y creo que este es un punto en el que deberíamos de insistir, ¿no? Pero insisto, me ha gustado esta idea de que la política de renta se está haciendo de facto por los negociadores, por el sector privado de la economía, empresas y sindicatos, pero no se está haciendo por el sector público. Y claramente el gobierno tiene aquí una responsabilidad en cuanto a que la indexación de pensiones y salarios mínimos claramente es inflacionista. Está haciendo una redistribución de renta voluntaria del gobierno, pero la propia política fiscal sigue siendo expansionista. Si el gobierno quisiera contribuir a la desinflación, pues lo mejor que podría hacer, entre otras cosas, era renunciar al impuesto inflacionista, renunciar a deflactando la tarifa de IRPF y, por lo tanto, no recuperando para sí ese excedente inflacionista que le está produciendo y que le permite generar un gasto público adicional que crece a tasas desorbitadas y claramente injustificadas. Y dejo para aquí lo que para mí serían, para una segunda ronda, los dos debates fundamentales, que yo creo que hoy, deberíamos de plantearnos, porque en esto, con matices y con distintas perspectivas, yo creo que estaremos básicamente de acuerdo. Pero el debate fundamental hoy es cuál es el ritmo de ajuste necesario para devolver la inflación al objetivo. Es decir, porque estaríamos todos de acuerdo que hace falta una cierta contracción de políticas fiscales y monetarias y unas políticas de oferta que ayuden a luchar a la inflación. El problema probablemente es cuál es el ritmo, cuál debería ser la fecha en la que deberíamos de tener como objetivo para llegar a ese 2%. Y si queréis, en una segunda derivada, podríamos hablar, como en algunos círculos académicos se empieza a hablar, de la necesidad o conveniencia o estupidez de revisar el objetivo del 2%, ¿no? Que, como sabéis, en algunos economistas están empezando a plantear. Y lo dejo aquí para una segunda ronda. Sí. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Buenas preguntas las dos. La cuestión, yo creo, de fondo que también plantea un poco
tus críticas a la política fiscal expansiva es si podemos frenar la inflación de forma considerable sin una recesión, sin inducir a una recesión real, no una recesión técnica, ¿no? Una recesión real, si se puede frenar la inflación sin autoinducirnos a ello. Alicia García Herrero, ¿qué piensas tú? Bueno, la verdad es que escuchando a Manuel, bueno, y a todos los ponentes, me parece que es muy importante, exacto, de separar, ¿no?, los factores internos, los factores externos, pero también ver los factores internos de otros países de la Unión Europea. Es decir, yo creo que España no es el único país que está capando precios, o sea, si vemos pues la cantidad gigantesca de dinero que Alemania está poniendo encima de la mesa para controlar el precio retail de la energía, de la electricidad, etcétera. Yo creo que para nada España es un caso extremo. Entonces, en los factores internos, yo creo que habría que entender eso, que una cosa es que sí estemos azuzando, en cierto modo, la inflación o también retrasándola, como decía Fernando, pero yo sí que creo que no estamos necesariamente haciéndolo más que el resto en media. Bueno, quizás el Reino Unido hasta hace poco era una excepción. Pero entonces la pregunta es qué tipo de competitividad va a tener Europa, no ya España, sino Europa con el resto del mundo, ¿no? Esto sería quizás una primera observación en la parte interna. Después, en cuanto a si España, relacionado con esto, va a ser más lenta, ¿no?, en la fase deflacionaria y que esto nos haga perder competitividad intraeuropea, ahí yo creo que no solo depende de nuestras políticas fiscales, sino que también depende del diferencial, digamos, del impacto recesionario actual. Es decir, si al final España, como acaba de decir el Banco de España, no va a entrar en recesión y el resto de Europa entra, pues claro, ahí la presión de demanda deflacionista, llamémosla, o de reducción de inflación es menor. Y entonces sí podría ocurrir. Pero ya digo que no está claro. O sea, yo tendería a pensar que no está claro que España, respecto al resto de Europa, tenga una posición peor en cuanto a pérdida de competitividad por diferencial de inflación. Y yo no soy una experta en esto. Si alguien piensa que hay razones de peso para que sea lo contrario, me encantaría saberlo en la siguiente ronda. Pero ahora, yendo a los factores externos, yo creo que ahí sí que, a ver, me parece importante hablar de lo que ha pasado y de lo que me temo que puede pasar. Bueno, lo que ha pasado hasta ahora es que desde Shanghai, o sea, hablo ahora de China y obviamente de la política de COVID cero porque es clave, hemos tenido presiones de reducción de inflación. Si vemos los precios a la exportación en China, han colapsado los precios al por mayor y, por tanto, los precios a la exportación. Han colapsado porque en China no había demanda y como no había demanda, pues solo se podía exportar a cualquier precio. Y además, como sabían, y así era, que la demanda nuestra, ¿no?, del mundo occidental se iba a desacelerar y ya estaba ocurriendo, pero va a ser aún peor el año que viene, pues aún más presionar hacia afuera, digamos, el exceso de oferta que China ha ido acumulando por motivos de política de COVID cero. Bueno, entonces ahora estamos en la siguiente, estamos en que China da un giro de 180 grados de política de COVID cero a COVID máximo, lo antes posible y lo más rápido posible. Bueno, entonces, en esta nueva realidad, lo que a mí me preocupa es que en los dos escenarios, uno que es el baseline, el más lógico, que más o menos salgan rápido de esto y que no haya un caos, el más, no sé si el más probable, pero digamos el mejor, llamémoslo así, más positivo. Bueno, pues este también me preocupa porque la demanda energética va a aumentar muchísimo
China su propia demanda, ¿no? Ya lo estamos viendo con productos farmacéuticos, se va a acaparar la oferta y esos son, de nuevo, precios a la exportación más elevados. Si, en cambio, se produce lo que algunos ya ven, pero ya digo que es difícil saber, un caos y hay pues un número de muertes muy elevado, paran las cadenas de producción porque la gente no puede ir a trabajar de manera, digamos, generalizada, no como ahora que, bueno, lo vemos, pero es bastante puntual. Bueno, pues si eso ocurre, también va a haber más inflación, porque es una situación diferente a la de los últimos 6 meses, donde China sale de esos confinamientos brutales, ¿no?, de Shanghái que conocemos, y sí, hay política COVID cero, test masivos, pero la producción continúa sin problemas, ¿no? Han hecho esta especie de burbujas dentro de las fábricas y la producción en China, y como bien decíamos antes, os decíais, los costes de los fletes se reducen, los puertos funcionan. ¿Qué pasa si ahora, por el motivo contrario, que es la apertura total y el número de casos más elevado, ¿no? Se habla de que va a ser, digamos, el pico de los casos de COVID por tener ahora a 1.400 millones de personas que no habían entrado en las estadísticas hasta ahora? Bueno, pues ¿qué pasa si eso se descontrola? Pues eso es inflacionario otra vez, porque eso significa que la oferta, no es o sea, hay dos factores. Que les vaya muy bien, shock de demanda. Que les vaya muy mal, shock de oferta. O sea, vamos, ojalá me equivoque, pero para mí lo que está pasando en China es inflacionario. Todo lo que había pasado hasta ahora no era justamente favorable, pero ha cambiado esto de repente y me parece que tenemos que tenerlo en cuenta. Y yo incluso diría, no es que yo lo sepa, pero mi impresión es que Powell en la semana pasada, no sé si el BCE también, pero yo creo que en parte tiene esto en mente, aparte de la política fiscal americana y del paquete que están pasando, brutal, pero yo creo que también es la incertidumbre sobre la apertura inmediata y radical de la economía china y lo que significa o bien para la oferta si va mal o bien para la demanda si va bien. Eso sería. Muchísimas gracias a Alicia. La verdad es que una gran pregunta aquí es cómo España está coordinando, cómo está gestionando el problema con relación a sus socios europeos, pero también con el resto del mundo. Y eso también hace pensar en la política monetaria, en si BCE está haciendo un seguidismo excesivo de la Reserva Federal, cuando la naturaleza de la inflación de Estados Unidos y del problema de inflación en Europa yo creo que son diferentes, pero al mismo tiempo si compites con la divisa tampoco te puedes despegar completamente de la FED. Y de todo esto y también en clave nacional me gustaría preguntarle a Santiago Carbó. Muchas gracias, Amanda, y muchas gracias por la nueva invitación. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Me ha gustado también mucho la presentación inicial de Manuel Alejandro. Yo creo que estamos en un entorno de tremenda incertidumbre, ¿no? Y esto es lo que pues, un poco casi reforzaron los mensajes de Powell y de Lagarde la semana pasada, ¿no? Por eso los mercados se lo tomaron así, las primas de riesgo se dispararon, ha dado lugar a que el Banco de Japón haga pues también un cambio de rumbo en su política monetaria. Es decir, estamos en un contexto de una gran volatilidad y de una gran incertidumbre. Y probablemente cosas que podamos apuntar hoy, pues quizás queden caducas, desgraciadamente, dentro de un mes, 2 meses. Se han apuntado muchísimas razones, se ha apuntado qué puede pasar con la guerra, qué puede pasar con el consumo del gas, que ya ha llegado el invierno aquí en Europa, pues lógicamente ya está aumentando, está encareciéndose. ¿Y qué puede pasar con China? Me ha parecido muy interesante y muy relevante, mirando hacia adelante, lo que ha apuntado Alicia, ¿no? Es decir, yo creo que en este momento deberíamos mirar con preocupación, no solamente por la inflación, este cambio radical de la política COVID cero, ¿no?, de China, por las consecuencias que puede tener, esperemos que no sanitarias, que no dé lugar a ningún tipo de
de mutación, etcétera, rara, pero evidentemente hay que mirar con mucho cuidado, ¿no? Yo creo que la inflación también tenemos que recordar un poco la perspectiva histórica. Yo lo comentaba en un artículo en El País, ¿no? La inflación es pegajosísima, es pegajosa. No te lo puedes quitar fácilmente. Yo creo que una vez la inflación, repito, empieza a quedarse. Si es una inflación puntual, no, pero la inflación hemos conocido a lo largo de la historia que normalmente se ha infraestimado y es pegajosa. Es decir, yo creo que hemos visto que ha respondido a diferentes factores, pero a lo largo de la historia, pero nunca ha sido sencillo quitarse una inflación de esta envergadura de encima en un corto espacio de tiempo. Claro, lo que deseamos después de la pandemia, después de todo, pues que sea deprisa, ¿no? Y los gobiernos, etcétera. Pero yo creo que no va a ser fácil, ¿no? Y esto lo está mostrando el componente de la inflación subyacente, porque es cierto que ha habido claramente al inicio factores exógenos. La energía, fundamentalmente, la vuelta de la pandemia, las tensiones en las cadenas de suministro, todo eso. Pero una vez descontado el efecto de energía y productos frescos, estamos viendo que la subyacente pues, está muy elevada en prácticamente todos los países, ¿no? Estamos teniendo además alguna dificultad un poco para medir incluso las cosas de corto plazo, ¿no? Los efectos de segunda ronda, muy bien apuntaba Francisco Pérez, se están produciendo de todas maneras, o están produciendo más que ese pacto de rentas, se está llevando pues, por otra vía, no por la política, que en este momento en nuestro país está imposible la vía política. Los márgenes empresariales hay mensajes mixtos, tampoco sabemos lo que pasa, en fin. Luego hay de repente acciones del gobierno que actúan sobre determinadas empresas que dicen que le han aumentado mucho los márgenes, sobre otras no. Es un poco todo en ese sentido complicado, ¿no? Ellos ya han apuntado pues un poco cuál puede ser la evolución de la inflación en los próximos tiempos, pero es evidente que en el 2023, bueno, pues puede terminar, lo decía Fernando, con un poco de suerte en torno al 4%, pero la media será lógicamente más elevada, ¿no? Y frente a esto, ¿qué está pasando o qué está pasando en la economía? Bueno, pues el Banco Central Europeo, ya hablando un poco de España, también la Reserva Federal, pues ha tomado las riendas, ha empezado a subir y a ser mucho más halcón en los últimos tiempos, ¿no? Está jugando su credibilidad. Esto está siendo, lógicamente, un test de credibilidad para los bancos centrales. Por la política tan extraordinaria de territorio inexplorado que llevaron durante 12, 15 años y ahora hay que salir, por la tardanza, más en el caso de unos bancos centrales que en otros, en reaccionar ante la inflación, cuando ellos tienen probablemente los mejores economistas o los mejores macroeconomistas para haber hecho la estimación adecuada de cuál era la situación de la inflación, pero probablemente estábamos en una situación muy, muy complicada, pero claro, con una política fiscal expansiva durante los últimos años, sobre todo por la pandemia, y una política monetaria expansiva, pues blanco y en botella, eso es inflación. Es decir, es que eso es lo que enseñamos, como creo que ha apuntado Manuel Alejandro al principio de su ponencia. Entonces, estamos ante un test de credibilidad y esto es lo que está haciendo de alguna manera generar alguna tensión y volatilidad en el mercado porque no está claro. Yo creo que las subidas de tipos o las restricciones van para más largo de lo que pensábamos, igual con menos intensidad, porque ahora tienen más miedo. Es decir, antes había un consenso claro hasta probablemente la última reunión, hay que subir mucho. Ahora ya no hay tanto consenso dentro de los consejos de gobierno de los bancos centrales y entonces, para que todos estén on board, todos estén dentro del acuerdo, pues seguimos subiendo, pero no tanto. Y esto se puede prolongar mucho, ¿no? Desde luego, el Euribor se va a quedar por abajo de las referencias americanas, pero bueno, probablemente va a superar significativamente el 3%, por mucho que se diga que no. El rendimiento del bono en España, un tema del que hoy no vamos a hablar, pero del que me preocupa bastante qué puede pasar en los próximos meses, porque hemos visto que el Banco Central Europeo está anunciando que, bueno, claramente que sus políticas de reinversión, etcétera, están cambiando en bonos. Todo esto, lógicamente, pues va a tener o va a suponer problemas para la economía, ¿no? Y sobre esto quiero señalar. La vía que se ha elegido por parte de la política monetaria, lógicamente, es enfriar la economía. ¿Había otra opción? Pues yo la verdad es que no sé en qué situación estaríamos si no se hubieran subido los tipos. No tenemos, como digamos, counterfactual, no sabemos exactamente, pero creo que la subida de tipos era bastante necesaria. ¿Y por qué creo que era necesaria? Porque frente a todas estas incertidumbres, el mercado laboral pues está resistiendo. E incluso para países como España el superávit externo. Entonces, claro, en ese contexto en el que había cierto ahorro de la pandemia, etcétera, bueno, pues
quizás era menos doloroso aplicar una subida de tipos de interés, marcada, continuada, y que se traslade al 2023, porque el mercado laboral por ahora no ha mostrado ningún problema. Bueno, dicho esto, vamos a ver si funciona, porque hemos pasado de que subiendo los tipos, pues probablemente podamos controlar la inflación. Bueno, a lo mejor el segundo paso que hemos dicho es subiendo tipos, igual causamos recesión y controlaremos de esta manera la inflación, nos gusta menos, pero es que en algún momento la principal responsable, el Banco Central Europeo, dijo, incluso generando inflación, subiendo los tipos, incluso generando una recesión, subiendo los tipos, no sé si la inflación la controlaremos, lo cual es un momento bastante complicado. Y como último punto, encima tenemos un cierto problema de disensión, ¿no?, entre los economistas, ¿no? Y unos ya empiezan con diferentes signos, evidentemente, político y sociológico, ¿no? Unos como Joseph Stiglitz están empezando a criticar, y otros, tanta subida de tipos, que se está convirtiendo en lo que él llama all pain, no gain, en una fuente de todo dolor y ninguna ganancia, y otros, pues como Nouriel Roubini, desde las antípodas probablemente, de Stiglitz, consideran que muchas economías se dirigen a la madre de todas las crisis. Probablemente no creo que estemos en una situación como tan radical entre los dos, pero sí que estamos en un entorno en el que el consenso que hemos tenido los economistas sobre qué hacer para aplacar la inflación puede debilitarse. Y yo creo que está ya debilitándose dentro de los consejos de gobierno de los bancos centrales. Y por eso se está pasando de grandes subidas a menores subidas para mantener ese consenso que en el fondo pasa por enfriar la economía. Aquellos países que el enfriamiento de la economía les lleve a recesión, pues bad luck, mala suerte. Parece que nosotros, por lo que ayer apuntó el Banco de España, pues estaríamos en el lado positivo, nos beneficiaríamos de otros aspectos que nos hemos beneficiado a lo largo de la historia, como pues el turismo, etcétera, y de los Next Generation. Y lo dejo aquí. Muchas gracias, Santiago. Manuel, aparte de darte la oportunidad para responder a los matices que hacía Fernando a tu presentación, también preguntarte, pues esto, si crees que el mercado de trabajo va a resistir como está resistiendo en España, que yo creo que no sé si es un cambio de paradigma, pero yo creo que es un cambio notable que todos percibimos respecto a las últimas crisis. Y segundo, si esta lucha contra la inflación va a requerir que el mercado de trabajo no vaya tan bien. Sí, perdona. Decía que sí, que una de las grandes sorpresas que hemos observado y que hemos encontrado en la economía española durante estos últimos meses es que la esperada pérdida de empleo, es decir, ya no que se debilitara el crecimiento, que está sucediendo, está aumentando cada vez más lentamente, pero sí es verdad que esperábamos un empeoramiento mucho más agresivo del mercado de trabajo, del mismo modo que ha sucedido en otras grandes crisis, y sin embargo esto no ha sucedido. Aquí obviamente se están planteando distintas hipótesis que yo creo que hasta que no pase un tiempo no seremos capaces de terminar de comprender y de segregar cuáles son las correctas y cuáles sin embargo no eran más infundadas. Pero sí es verdad que algunos candidatos pueden aparecer. La propia salida de la pandemia, que ha recolocado de alguna manera algunas preferencias en el mercado laboral, también la posible reforma, que habría que ver de qué modo puede estar influyendo, o simple y llanamente pues que nuestra economía simplemente va mejor que otras economías y eso está influyendo en el mercado de trabajo. Respecto a las intervenciones anteriores, obviamente yo creo que prácticamente coincido con gran parte de las apreciaciones que se han planteado. De Francisco Pérez, pues de todo lo que ha dicho, no puedo decir nada en ningún otro sentido y, sin embargo, sí reforzar algunas cuestiones que se han planteado, que después el resto de los tertulianos pues lo han planteado de nuevo, ¿no? Sobre la evolución de los márgenes empresariales, que al igual que los salarios no parecen, partiendo de la información que es muy parcial todavía y muy imprecisa. El último informe del Banco Central, del Banco de España, pues lo que alertaba era simple y llanamente de que ha habido una gran heterogeneidad en el aumento de los márgenes empresariales y que estos parecen responder más a la transmisión de los costes y a recuperación de lo perdido durante la pandemia. Es decir,
como se ha dicho, no son márgenes excesivamente elevados, sino que están creciendo y que, sin embargo, obviamente, en términos medios sí lo han hecho, pero podríamos decir que aquí hay un efecto composición muy importante, sobre todo, y como dice el propio informe, con fuertes aumentos de los márgenes precisamente en sectores que yo creo que todos conocemos, que son el de la producción energética y el de refino de petróleo. Sobre lo que ha comentado Fernando, en donde quizás tengo alguna cuestión o alguna particularidad en donde quizás no es de tanto consenso, la política monetaria. Llevamos hasta la fecha, si no recuerdo mal, 4 o 5 informes bastante detallados con muchísimos datos, tanto de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional y del Banco de Inversiones, y en ninguno de los casos, sin darle un peso cero a la política monetaria, la descomposición de la evolución de la inflación yo creo que tiene unas causas muy, muy definidas y no son la política monetaria. Obviamente quiero decir que efectivamente ha ayudado, puede haber ayudado, sobre todo se ha planteado la posibilidad, aquí también se ha planteado, se ha comentado, de que se haya tardado en algunos casos más tiempo de lo necesario en subir los tipos de interés, por lo tanto en la política monetaria podría explicar que esta haya podido subir más de lo que pudiera haber subido. Pero en términos de política monetaria a medio y largo plazo de la que se lleva implementando, yo creo que hay muchos elementos que explicarían más bien que el papel es muy limitado y de hecho no hay evidencia. No hay evidencia. A lo mejor dentro de 5 años la hay porque analizando los datos con más perspectiva la encontramos y entonces podremos y tendremos que cambiar el discurso. Pero ahora mismo no hay evidencia. Por lo tanto, sí podemos pensar que puede haber jugado un papel, pero que este no sea el más relevante. Igualmente, y yo creo que Alicia lo ha comentado y yo creo que es importante, nosotros estamos aplicando políticas para controlar la inflación y parte de ella desde el punto de vista fiscal. Lo de los 20 céntimos no, porque evidentemente en el IPC no se incorpora el precio de las estaciones de servicios menos los 20 céntimos, sino lo que tenemos en Marquesina. Pero el tope al gas o, por ejemplo, la subvención al transporte, pero no es más de lo que están haciendo otros países. El caso de la inflación en Francia es muy paradigmático, en el caso de que podríamos decir que la inflación está muy controlada por las fuertes subvenciones del gobierno hacia las eléctricas. Y en otros países igualmente han hecho tanto o más. Por lo tanto, yo creo que nuestro diferencial de inflación responde más bien a cuestiones técnicas, voy a decirlo así, en cómo valoramos los precios de la electricidad y a otras razones. Y, por supuesto, y esto hay que decirlo, el tope al gas, sobre el que también hemos hecho algún que otro análisis, pues ha ayudado a compensar en parte la subida de los precios del gas y a limitar ese efecto desde fuera. Sobre el resto de las intervenciones, me ha parecido muy interesante la aportación de Alicia, porque obviamente lo que está sucediendo en China va a ser muy importante y lo podríamos catalogar como ese grupo que he dicho antes o esos posibles efectos, esos posibles cisnes negros que debemos esperar o que podemos esperar que puedan llegar en 2023. El cómo China reaccione a este viraje tan radical en cuanto a su política contra la pandemia, obviamente nos va a afectar y puede ser un elemento que ayude a que a la inflación el año que viene tarde más en moderarse. Es posible que pueda suceder. Y finalmente, igualmente muy de acuerdo con las aportaciones de Santiago. Sí es verdad en ese sentido que hay un debate muy interesante y muy importante y yo creo que hay que tener cuidado también con esto sobre el papel que tiene que jugar la política monetaria. Yo creo que todo el mundo está prácticamente de acuerdo en que la política monetaria tiene que endurecerse. Antes he dicho que puede que no se endurezca tanto como se pensaba, pero no he dicho que lo que quería decir es que obviamente se tiene que endurecer y que va a seguir haciéndolo, pero también es verdad que existen voces en contra de esta subida, sobre todo desde ciertos ámbitos en donde consideran que aquí la política monetaria no tiene un papel que jugar. Yo siempre he defendido que la política monetaria tiene que endurecerse no quizás para reducir los precios de hoy, sino para evitar que crezcan mañana y, en consecuencia, tratar de evitar que las expectativas de inflación se mantengan altas y que por este motivo pues la inflación tarde más en reducirse. Y finalmente un pequeño punto, y si me lo permitís, sí es verdad que normalmente solemos mirar hacia atrás para tratar de explicar el presente. Yo creo que este episodio de inflación, aunque obviamente tiene elementos comunes a otros episodios de inflación, el último que podemos buscar es hace 40 años, que tardaron más de una década en moderarse los precios, pero también hay elementos muy novedosos. Y esos elementos novedosos nos obligan a revisar qué sabemos y qué pensamos sobre la inflación y, sobre todo, cómo pensamos que puede reaccionar en un futuro. Os pongo un dato. Los precios en España desde agosto han caído, en términos generales, han caído. Es decir, si calculamos tasas intertrimestrales de inflación, no interanuales, intertrimestrales, el IPC general está en deflación ahora mismo. No la inflación subyacente, obviamente, pero la inflación subyacente está rondando en términos anualizados en el 4%. Quizás a lo mejor
si no ocurren esos cisnes negros, si la política monetaria se sigue endureciendo y no aparecen los efectos de segunda ronda, no digo yo que la inflación se vaya a moderar muy rápidamente, pero a lo mejor lo hacen más que en otros episodios anteriores. No perdamos de vista esta posibilidad. Obviamente no es lo que yo creo que pueda pasar necesariamente, pero no pensemos que sea tan improbable que en este caso la inflación nos dé una sorpresa, posiblemente positiva, no lo sé, sin que, obviamente, y vuelvo a insistir, no piense yo que este es el escenario que va a ocurrir con total seguridad. Pues muchísimas gracias. Ahora creo que os dejaría orden libre de intervención para los pocos minutos que nos quedan. Quería incorporar un escenario o un riesgo. Se habla mucho de si todo este proceso nos va a llevar o no a esta caída en la recesión, pero yo quiero preguntaros por el riesgo de esta inflación. Realmente este freno de las políticas monetarias que acabe realmente pues enfriando la economía y sí que surta efecto en ese sentido de enfriar la economía, pero no tanto en la reducción de precios, porque ya hemos comentado que hay factores de todo tipo. Entonces, aparte de cualquier comentario a la última intervención de Manuel, quería ver si alguien quería abordar también este riesgo. Santiago, se ha caído. Muy bien. También bastante de acuerdo con lo que ha dicho en la segunda ronda Manuel Alejandro, es decir, un poco coincidió con lo que yo decía, la volatilidad, ¿no? La incertidumbre, son muchas cosas. Es decir, de repente dentro de un año igual estamos mejor y han sido factores externos los que lo han mejorado, ¿no? Pero vamos a ver, también podemos estar mucho peor si, por ejemplo, algo como lo que nos podemos temer de China, pues pueda ocurrir, ¿no? Entonces, vamos a ver. Desde luego estamos mejor que hace 6 meses, pero yo creo que hay muchísimas incertidumbres y la economía se está desacelerando. En este contexto de desaceleración, pues claro, la gran tentación hace 2 o 3 meses era vamos a entrar en recesión. Ahora otra palabra que se nos ha puesto en el vocabulario cotidiano es y habrá, es decir, nos gusta enseguida utilizar términos, ¿no? Y habrá esta inflación. Bueno, para que haya esta inflación necesitamos inflación y recesión. O en un contexto, podemos decir, flexible, bueno, pues una fuertísima desaceleración económica. Bueno, yo creo que debería ser de alguna manera una inflación persistente, es decir, que en un momento determinado en recesión hubiera una subida de precios tampoco. Entonces yo creo que no es un escenario a día de hoy y un poco basándome en las palabras que ha comentado Manuel Alejandro, ¿no? Que él, además de que confío en su criterio, él cree que a lo mejor esto no dura tanto. Entonces, si no dura tanto, la economía puede estar débil, como en el 2023, que vamos a crecer menos, algunos flirtearán o tendrán recesión, pero la inflación probablemente irá suavizándose si no pasa nada raro. Es decir, para tener esta inflación necesitaríamos uno de esos escenarios extremos, que a todos nos puede gustar mucho, como hablar como hipótesis, no es que nos guste como actores del mismo, pero yo en este momento lo veo difícil porque los peores pronósticos sobre la desaceleración / recesión económica no se están cumpliendo, aunque sí que parece que vayamos a tener en algunos países en recesión técnica al menos y fuerte desaceleración en el 2023. Y la inflación, si va hacia abajo, pues yo entiendo que es un proceso en el que se está controlando la inflación. Y yo creo que la estagflación sería fuerte inflación y una recesión importante. Y por tanto creo que en este momento no es el escenario que yo contemplo. Muy bien. Amanda, si me dejas rápidamente. No, vamos a ver. Yo esto de la estagflación, huyendo del debate de las palabras, etcétera, yo creo que es evidente que vamos a un escenario de más inflación y menos crecimiento. Yo creo que estaríamos de acuerdo todos, ¿no? Claramente. Ese escenario de más inflación y menos crecimiento puede ser de mucho más inflación y mucho menos crecimiento, que parece poco probable, pero que sin duda vamos, y esto es lo que sería importante, efecto de los agentes económicos, que tengamos todos claro que vamos en un escenario de más inflación durante más tiempo y de menos crecimiento durante más tiempo. Y esto cambia mucho el escenario en el que estábamos hace apenas 1 o 2 años, ¿no? Yo creo que esto, porque esto plantea también problemas de sostenibilidad de deuda pública, problemas de excesivo endeudamiento del sector privado a tipos que no son recuperables, problemas de dificultad de seguir manteniendo estos niveles de financiación, etcétera, ¿no?
Pero quería aprovechar esta intervención final, Amanda, para hacer 2 o 3 puntos muy breves. Uno sobre la pregunta que tú has planteado varias veces y que recogiendo una pregunta que se hace en la calle normalmente, ¿no? ¿Se puede reducir la inflación sin inducir recesión? Y yo creo que esto es una pregunta ciertamente, y permíteme que lo diga así de claro, falaz, porque la inflación es recesiva. La inflación en sí misma genera recesión. Otra cosa es que la genere 2 o 3 años después. Y por lo tanto, el problema es cómo hemos llegado hasta aquí y cómo evitamos seguir aquí. Es decir, claro que vamos a provocar una cierta reducción del crecimiento, pero es que la inflación en sí misma, y nada más que ver el caso de Alemania, en la reguera, o el caso de Argentina hoy, la inflación es muy alta, o países con inflaciones del 10% sostenidos, que acaban siendo países que crecen poco y con unos efectos redistributivos perversos. Por lo tanto, yo creo que esta es una pregunta falaz en el sentido de que no hay alternativa a reducir la inflación, a evitar que la inflación se enquiste. Y en esto también creo que estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Me ha llamado la atención 2 cosas, ¿no?, que quería comentar muy brevemente, si me dejas. Una es el tema de China y que ha introducido Alicia, porque si uno lee lo que está diciendo, en el fondo, cualquiera de los escenarios probables, no los cisnes negros de los que hablaba Manuel, sino los escenarios probables de China, son inflacionistas en el contexto mundial. Si esto es así, y luego Alicia conoce mucho mejor que yo la economía de China, si esto es así, si lo que podemos esperar de China es que deje de exportar deflación y empiece a importar inflación, tenemos un problema adicional en Europa y en Estados Unidos. Un problema adicional de que el contexto global va a ser más inflacionista. Y por lo tanto, lo razonable, insisto, lo que debería llevar a los agentes económicos y a los gobiernos es a pensar que vamos a la inflación durante más tiempo y, por lo tanto, a políticas monetarias más restrictivas y a una necesidad más urgente de cambiar el giro de la política fiscal. Y esto me parece que es un dato importante si asumimos que cualquiera de los 2 escenarios posibles en China es más inflacionista. Y luego un apunte de algo que ha dicho Santiago que me ha gustado y me parece importante porque a veces nos olvidamos, ¿no? Que la política, me ha gustado particularmente, que la política monetaria no es solo tipos, la política monetaria es liquidez. Y lo que claramente dejó el mensaje el BCE en su última reunión es que vamos a ver una retirada de la liquidez más rápida, bastante más intensa de lo que pensábamos. Y eso tiene consecuencias importantes para el Tesoro español, que va a dejar de poder financiarse a los ritmos que esperaba con el BCE y que por lo tanto va a tener que buscar fuentes alternativas de financiación. Y aquí entra todo el tema del riesgo sistémico español y el contexto político que desde luego no va a ayudar. Y lo dejo ahí para no profundizar en este tema, pero es evidente de lo que estoy hablando. Pero también entra un tema para las empresas, de estas necesidades de financiación a tipos más altos. Yo creo que esto es donde deberíamos concentrar nuestro análisis en el próximo año. O sea, está claro que vamos a un escenario de más inflación y menos crecimiento, está claro que eso implica un endurecimiento de las condiciones financieras, tanto en precio del crédito como en volumen del crédito, como en cuantía del crédito, y por lo tanto, cómo somos capaces de gestionar ese nuevo escenario para minimizar el efecto contractivo en la economía. Y cómo debemos de articular políticas económicas y políticas empresariales que respondan a ese nuevo escenario. Y dejo para otro día el debate académico sobre el consenso no de los economistas en la inflación, solo con una frase: nunca ha habido ese consenso. O sea, recordemos que ha habido, la posición de Stiglitz es una posición clásica, siempre ha habido gente, economistas ilustres, que piensan que la inflación es un problema redistributivo, que es una lucha por el reparto del excedente y que por lo tanto olvidémonos de intentar combatir la política de demanda. Ha habido siempre ese escenario, en mi opinión es un planteamiento equivocado que ha producido inflaciones enquistadas e hiperinflaciones constantes en América Latina. Ese es el drama de América Latina, de haberse creído que la inflación era un problema redistributivo y no un problema monetario, como ha pensado Friedman y como afortunadamente piensan el 95% de los keynesianos, incluido por cierto Blanchard, que es hoy probablemente uno de los economistas más neokeynesianos y más partidarios de acabar pronto y rápido con la inflación. Pero bueno, sí que no quiero entrar en el debate académico que he dicho que no iba a entrar, pero he pecado, lo siento. Muchas gracias, Fernando. Creo que había pedido la palabra Francisco. Sí, y arranco sobre lo que comentaba Fernando, ¿no? Estoy bastante de acuerdo en que es muy probable que vayamos a un episodio de más inflación y menos crecimiento, ¿no? Y como él también sugería, aquí lo difícil de responder es cuánto de cada, y durante cuánto tiempo, ¿no? Esas son las 2 preguntas. Aquí no tengo claro que todo sean malas noticias, ¿no? Porque volviendo a algo que comentaba Manuel, relacionado con lo que hemos aprendido de la inflación, algunas de las cosas que yo veo en lo que ha sucedido durante este último año,
no me parecen malas noticias, ¿no? Yo como todavía tengo recuerdos ya incluso al principio de mi actividad profesional, ¿no? De la situación de los años 70 y los años 80, donde la estanflación se convirtió en algo identificable, ¿no? Pues, claro, veo que desde entonces, en lo que ahora se está haciendo, advierto 3 avances importantes. En primer lugar, todo el debate sobre la relevancia de la credibilidad de los bancos centrales no solamente se produjo durante mucho tiempo en los ámbitos académicos, es que ahora observamos cómo los bancos centrales están atentísimos a lanzar los mensajes de manera que lleguen a la opinión pública, y la opinión pública está más atenta a esos mensajes de lo que estaba entonces, con diferencia, en lo que yo recuerdo, ¿no? Y en este sentido, bueno, es verdad que hubo una apuesta porque la inflación iba a ser transitoria, tanto en la FED como en el Banco Central Europeo, y después se ha revisado esa opinión para entender que es más duradera de lo que parece, que hay que tomar medidas y que se tomarán las que hagan falta. Y yo creo que aquí ha habido un cambio y que, insisto, la atención a esos mensajes por parte de los actores económicos y los gobiernos es bastante mayor. En segundo lugar, bueno, lo que antes comentaba sobre esa especie de pacto de rentas, de facto, si se quiere, moderación en el comportamiento de los salarios y también en el comportamiento de los márgenes, en el caso de España, me parece que sería un ejemplo de cómo efectivamente se ha aprendido también que, y volviendo a la comparación con los años 80, ¿no? Donde la indiciación automática de salarios y de precios condujo a muchos países a situaciones muy, muy difíciles, pues, bueno, no se está produciendo, ¿no? Eso no quiere decir que la inflación no siga siendo muy alta y que el 6 y pico no nos deba preocupar. Desde luego que nos tiene que preocupar, pero esto es así. Y en tercer lugar, bueno, hemos visto acciones decididas de los gobiernos donde yo todo no lo veo negativo. Es decir, por ejemplo, las acciones decididas en materia de intervención de componentes de los precios en los productos energéticos. Bueno, es que se trata además de productos en los que la regulación es muy decisiva para el precio final y los componentes impositivos de los mismos también son muy importantes, ¿no? Por tanto, seguramente lo que no tendría sentido es que eso hubiera sido dejado tal cual, teniendo en cuenta que ha habido un shock inflacionista de primera división, ¿no? Entonces, lo digo todo queriendo juntarlo en el mensaje de que, bueno, a lo mejor resulta que algunas cosas sí las hemos aprendido y, por tanto, nuestra capacidad de respuesta ha mejorado, ¿no? La de todos los que intervienen. Y eso no quiere decir que vaya a ser fácil volver a ese mundo plácido en el que la inflación dejó de preocuparnos durante muchos años simplemente porque no existía, ¿no? Y ahora está presente y ahora la tenemos en cuenta todos y ahora es donde está la dificultad de volverlo volver a los niveles en los que no es preocupante. Eso, en todo caso, de momento, bueno, la dificultad más inmediata es, efectivamente, saber si puede haber circunstancias que favorezcan la moderación sin que las medidas de control acentúen el problema, y ahí es la parte en la que los bancos centrales, a pesar de haber aprendido muchas cosas y de hacerlo mejor en algunas de ellas, pues en otras no lo tienen fácil, ¿no? Porque ahora el Banco Central Europeo está frente al dilema de si confiar más en que esa moderación de la inflación se puede producir con la intervención que ya se ha decidido o que hay que tomar más medidas, aunque sea a costa de hacer más daño. Y acabo. Hay otro aspecto en el que me parece interesante llamar la atención, ¿no? ¿Qué significa el escenario de una mayor moderación, de una menor tasa de inflación en España que en los países de nuestro entorno? Bueno, es un escenario distinto al que durante los años anteriores a la gran recesión nos enfrentamos y que nos hizo perder tanta competitividad. A esto también creo que deberíamos prestarle atención, ¿no? Puede haber, de continuar en esta senda, una oportunidad de mejorar nuestra posición competitiva frente a muchos de nuestros socios comerciales.
Muy bien, pues muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer una última intervención. Vale, Alicia. Yes. Sí, madre. A ver, quería decir lo siguiente. Respecto a esta idea de que China va a empujar los precios sí o sí, exacto, y que no es un cisne negro, porque son dos escenarios, digamos, o uno o el otro, es decir, la probabilidad es, no diría el 100, pero es muy alta. Pero yo ahí pienso que aunque ocurra esto, hay factores claros de inflación a la baja. O sea, esta idea de que la inflación va a repuntar sí o sí, ¿no? Que es un poco lo que estoy escuchando. Para mí es como pensar que la fuerte desaceleración que se está produciendo en la economía y este aumento de tipos de interés que pasan de un consenso de 2,5 para el BCE a al menos 3,5, no tuviera ningún impacto. Yo creo que lo que hemos visto hasta la fecha es que la política monetaria está teniendo impacto. Entonces, yo creo que los factores externos son peores, como decía, al menos en lo que son cadenas de producción. No sé sobre la energía. En la energía depende de que de los dos escenarios que he mencionado, si es el primero, demanda fuerte porque China sale súper bien del COVID y súper rápido, ahí claro, son dos cosas malas, energía y demanda en general de China que aumenta los precios a la exportación. Pero yo creo que entonces la recesión, sobre todo en Europa, será peor y va a empujar los precios a la baja. O sea, que aunque pase todo esto, que no estoy segura de que la inflación vaya a repuntar así como lo estoy escuchando tan fácilmente, porque al final los efectos de demanda son muy fuertes. Eso es lo que quería decir. Muy bien, pues a ver, o sea, Fernando, yo creo que no, solo por aclarar, o sea, mi opinión, y creo que en general, o sea, yo no estoy diciendo que la inflación vaya a repuntar, estoy diciendo que me preocupa que se mantenga en el entorno del 5% durante mucho tiempo. Y por tanto que necesitemos esa restricción de demanda vía política monetaria y también fiscal durante mucho más tiempo de lo que estamos esperando. O sea, no estoy hablando de un repunte en la inflación, sino de que sea mucho más difícil reducirla de lo que tendemos a pensar. Simplemente, sí. Amanda, perdona. Sí, clarísimo. No. Perdón, no, al revés. Muchas gracias a todos. La verdad es que habéis aportado ideas muy buenas y debates muy oportunos. Y yo de todos los comentarios que habéis hecho me quiero quedar con la posibilidad de sorpresas positivas con la inflación, como decía Manuel. Espero que al final sea más breve de lo que en ocasiones sospechamos. Bueno, muchísimas gracias a todos, no solo por la participación de hoy, sino por todos estos foros futuros que hemos hecho este año. Yo me he apuntado, creo que solamente a los 3 últimos y han sido estupendos. Gracias, Santiago, Alicia, Fernando, Francisco, gracias a ti hoy, Manuel. También gracias al Banco Santander por el apoyo en esta jornada yo creo, tan interesante y tan fructífera, que realmente construye y hace un diálogo muy necesario. Os deseo felices fiestas, os deseo una gran entrada de año a todos vosotros y a los que nos estáis siguiendo por streaming. Muchas gracias. Gracias. Gracias.